Concepción o elección del diseño de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes. Diseños de investigación lo podemos dividir en dos: diseños experimentales, los cuales también se subdividen, y en diseños no experimentales. Requisitos de un experimento puro. Primero está la manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Medir el efecto que la variable independiente tiene en la dependiente. Y 3. El control o validez interna de la situación experimental. Manipulación de una o más variables independientes. La variable independiente resulta de interés para el investigador por ser la variable que se hipotetiza, que es la causa en una relación entre variables. En un experimento, la variable independiente siempre se manipula, como vamos a ver en el siguiente cuadro. Modalidades de manipulación de la variable independiente. Lo podemos subdividir en tres: presencia, ausencia, más de 2 grados y modalidades. Para definir cómo se va a manipular la variable independiente, primero debemos consultar experimentos antecedentes. 2. Evaluar la manipulación antes de que se conduzca el experimento. Y 3. Incluir verificaciones para la manipulación. Medir el efecto que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. Aquí los instrumentos deben ser válidos y confiables. Algunas formas de medir son cuestionarios, escalas, observación, entrevistas, mediciones fisiológicas y análisis de contenidos. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas para ello, dependen de cómo haya sido planteado el problema de investigación. Tener el control o validez interna de la situación experimental. La validez interna trata de responder a la pregunta: ¿el tratamiento experimental es en realidad el causante de la modificación observada en la variable dependiente? La validez interna requiere controlar adecuadamente las variables extrañas, ya que una variable extraña es todo aquel factor ajeno al experimento y que pudiera distorsionar o influir sobre los resultados. Fuentes de invalidación interna. Podemos mencionar, por ejemplo, historia, maduración, inestabilidad, administración de pruebas, instrumentación, regresión estadística, selección, mortalidad experimental, interacción entre selección y maduración y otras interacciones. El experimentador como fuente de invalidación interna. Puede afectar los resultados de la investigación, pues no es un observador pasivo que no interactúa, sino un observador activo que puede influir en los resultados de estudio. Ello puede conducir a que afecte el comportamiento de los sujetos en dirección de su hipótesis. Incluso frecuentemente es necesario distraerlo de los verdaderos propósitos del experimentador, aunque al finalizar se les debe dar una explicación completa del experimento. ¿Cómo lograr la validez interna? Según a 2 puntos, teniendo varios grupos de comparación y logrando la equivalencia entre los grupos, excepto en la manipulación de la variable independiente. ¿Por qué al menos 2 grupos? Con un solo grupo no podemos estar seguros de que los resultados se deban a la manipulación de la variable independiente. Al tener un único grupo, se corre el riesgo de seleccionar sujetos atípicos, los más inteligentes, los más motivados, los más trabajadores, y de esta forma que la historia, la manipulación, la administración de prueba, la instrumentación, etc., intervengan y afecten la validez interna. Lograr la equivalencia, según a 2 puntos: equivalencia inicial y equivalencia durante el experimento. Equivalencia inicial no se refiere a la equivalencia entre individuos, porque las personas tenemos por naturaleza diferencias individuales, y la equivalencia durante el experimento, cuando se trabaja simultáneamente con varios grupos,
es difícil que las personas que dan a las instrucciones vigilen el desarrollo de los grupos sean los mismos. Entonces se debe buscar que su tono de voz, su apariencia física, edad, sexo y entre otros factores sean similares y mediante entrenamiento deban estandarizarse y proceder. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Según a la asignación al azar y el emparejamiento. A continuación se dará a conocer la equivalencia inicial, el cual implica que los grupos son similares entre sí al momento de iniciarse el experimento. Si el experimento se refiere a los métodos educativos, los grupos deben de ser equiparables en cuanto a números de persona, inteligencia, motivación, alimentación, conocimientos previos, estado físico, mental, entre otros. Principalmente, la equivalencia inicial se refiere al momento del inicio del experimento entre grupos similares. Equivalencia durante el experimento. Principalmente los grupos deben de mantener iguales durante el experimento con la excepción de la manipulación de la variable independiente. Al mismo tiempo se debe de buscar la ambientación correcta y las personas que administran el experimento deben de seguir el mismo modo de proceder a dar las instrucciones. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Para lograr este tipo de equivalencia se debe de utilizar la asignación al azar o método aleatorio. Esto para garantizar que probabilísticamente los grupos poseen las mismas características. La variación de esta manera será una mínima. La utilización del método al azar se recomienda grupos de 15 personas a más. Otra técnica para lograr la equivalencia inicial es el emparejamiento. Esta es otra de las técnicas que se utiliza para garantizar igualdad en los grupos al comienzo de un experimento. Este método consiste en igualar los grupos con relación a la variable específica. Como primer paso se busca elegir una variable según criterios teóricos, y esta debe de estar relacionado a la variable independiente. En el segundo paso se busca tener una medida de la variable seleccionada para emparejar los grupos. La medición puede existir o realizarse antes del experimento. Y el tercer paso consiste en ordenar a los sujetos según la variable del experimento. Y el cuarto paso es formar parejas de puntuaciones similares según la variable. Tipología de diseños experimentales. Preexperimentos son aquellos cuyo grado de control es mínimo. No existe manipulación de la variable. En los preexperimentos se encuentran los estudios de caso con una sola medición. Estos no contienen los requisitos mínimos de un experimento verdadero. Desventajas del diseño. Una de las desventajas de este tipo de diseño es que no existe la manipulación ni grupo con el cual se establezca una comparación. En este diseño pueden inferir las fuentes internas de invalidación como son la historia, la fatiga, maduración, entre otros. Simbología de los diseños experimentales. La R, que significa asignación al azar o aleatoria. La G, grupos de sujetos. X, tratamiento, estímulo o condición experimental. Experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y validez